Bueno, a ver, vamos a arrancar un cachito. A ver, Eva López. Eva López. Sí, Te hago una consulta, Eva. De la clasificación que yo acabo de dar, ¿me podés tratar? Vamos a ir marcándolas. A ver, alguna que vos creas que podés tratar, digamos, de aventurar una explicación. ¿Cuál sería una, digamos, la diferencia clasificatoria en alguna de estas categorías? ¿Podés tratar de aventurar una explicación? La que te resulte más. profe, la verdad es que no estoy escribiendo porque estoy caminando con el teléfono, así que No, no no, llegué a no. tomar el apunte. Quédate tranquila. Bueno, listo. No te das problema. Quédate tranquila, Eva. Disculpe. No, no, no. Quédate tranquila. Daniela Mora. A ver, porque la tengo justo ahí arriba de Eva. Daniela Mora. ¿Dónde estás, Daniela? Ah, Hola, profe. hola, Daniela. A ver, si me podés adelantar alguna de estas categorías, alguna diferenciación. Daniela, Daniela. Profe, A ver, alguien que le ayude a Daniela, que tenga alguna idea de de alguna de estas clasificaciones. Pensemos. profe, puede ser unilaterales cuando vas a hacer, ¿cómo se dice esto? Eh, Cuando vas a dejar a la familia, bien de familia. Y bilaterales cuando vas a comprar una tierra. Podría ser. Cuando nosotros hablamos de un contrato, eh, igualmente es un tema para analizar, ¿eh? Cuando uno constituye, por ejemplo, un bien como bien de familia, eh, uno lo que hace es establecer que un bien tiene una cierta categoría reconocido por una ley, o hasta, bueno, también está reconocido en la Constitución, pero uno lo que hace es que le da una protección, ¿sí? Le da una protección a un bien a partir de una declaración, ¿sí? Que, por ejemplo, le otorga un carácter de inembargable al bien. En principio podría ser catalogado, por ejemplo, como un acto unilateral. ¿Por qué? Porque yo no tengo un contratante con una obligación del otro lado. Así que me parece muy, muy buen ejemplo. Eh, Cuando nosotros hablamos de la diferencia Hola, entre... profe. Hola, Daniela. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre un contrato unilateral y un contrato bilateral, tenemos que tener presente que el contrato, digamos, por conceptualmente hablando, requiere de la existencia de dos personas, mínimo, ¿sí? Ahora, ¿por qué un contrato va a ser unilateral? ¿Sí? Porque puede haber un contrato en el cual intervienen dos, pero es unilateral. La diferencia entre un contrato unilateral y un contrato bilateral o plurilateral es la siguiente. Un contrato va a ser unilateral cuando, por ejemplo, a partir, digamos, de la manifestación de voluntad, aceptación y consentimiento, vamos a tener lo siguiente. Va, digamos, entre las partes que intervienen en el contrato, va a haber solamente una persona con una obligación, ¿sí? Con una prestación a su cargo. ¿Qué significa? Que en cada contrato, chicos, hay una palabra que es clave, y anótenlo, es la existencia de prestaciones a cargo. Una persona va a dar una, o va a otorgar, o se va a obligar a desarrollar una prestación, y la parte contraria, o el co-contratante, se va a obligar a desarrollar, o de alguna manera llevar adelante una contraprestación. Sería una prestación y una contraprestación. ¿Cuál sería la prestación, por ejemplo, a cargo de una persona que vende? Digamos, en el marco de un contrato de compraventa, tenemos una parte que vende, que nosotros le vamos a denominar la parte vendedora, que tiene una prestación a cargo, que ¿cuál es? La prestación a cargo de la parte vendedora es otorgar
o entregar la cosa objeto del contrato. Si yo vendo esta tasa, mi prestación, ¿cuál va a ser? La entrega de la tasa. Pero yo voy a tener, digamos, del otro lado, enfrente mío, por ejemplo, a Rodrigo, que lo tengo acá a mi izquierda, voy a tener un co-contratante, yo soy el contratante y él es mi co-contratante, y Rodrigo va a tener una contraprestación por mi obligación de hacer entrega de la tasa. Si yo hago entrega de este objeto, que es el objeto del contrato, ¿cuál sería la contraprestación a cargo del comprador? ¿Cuál es la contraprestación a la cual se obliga el comprador? Rodrigo, en este caso, que sería el comprador, tendría a su cargo una obligación puntual que sería el pago del precio. Entonces anótenlo. Cuando yo hablo de contratos bilaterales, tenemos dos contratantes como mínimo, cada uno con una prestación a su cargo. Tenemos un prestado, digamos, una parte que tiene una prestación como obligación, y la parte contraria tiene una contraprestación que también digamos, constituye una obligación. Entonces la diferencia fundamental entre un contrato unilateral y un contrato bilateral es que en el caso, digamos, del contrato unilateral, vamos a tener dos partes, pero hay una sola que tiene una prestación o está obligada a cumplir, ¿sí?, una prestación que de alguna manera, o que sería el objeto del contrato. Por ejemplo, el caso de un contrato unilateral es la donación. La donación es un típico contrato unilateral. ¿Por qué? Porque si yo le dono, ¿sí?, la tasa a Rodrigo, como lo tengo aquí a mi izquierda, ¿quién es la persona obligada a realizar una prestación? El donante, nada más. ¿Por qué? Porque el donatario lo único que va a hacer es recibir y no tiene una obligación para conmigo. ¿Está? Y si yo rechazo la donación, No importa, listo. No se perfecciona el contrato. No habría problema. ¿Sí? Pero la aceptación, ¿sí?, como yo les dije antes, siempre en un contrato tiene que haber una oferta, ¿sí?, del que dona, te digo, te dono esto, tendría que haber una aceptación del donatario, en este caso Rodrigo, y digamos, en esa confluencia entre oferta y aceptación se genera el consentimiento. ¿Pueden haber donaciones, chicos, que no sean aceptadas por el donatario? Sí, sí. Un típico error de muchos escribanos es hacer que, por ejemplo, me reciben a mí que yo digo quiero donarle mi propiedad, un inmueble, a Rodrigo. Y el escribano dice, bueno, Gastón le dona un inmueble a Rodrigo. Pero no lo llaman a Rodrigo para que diga acepto la donación. Me ha pasado, en dos casos muy importantes, que el donatario nunca aceptó la donación. ¿Y luego qué pasó? Murió el donante. El donatario se había quedado con los papeles de un inmueble pensando que con eso alcanzaba, que con la donación alcanzaba para que se perfeccionara el contrato y él decía yo soy el dueño. ¿Y saben lo que pasó? Vinieron herederos del donante y le metieron un juicio al donatario que lo perdió. ¿Por qué? Porque nunca había aceptado, ¿sí?, no había manifestado esa intención de aceptar la donación. Un gravísimo problema. Después tengo otros casos también que pasaron cosas vinculadas al tema de las formas, que también son muy importantes en el marco, digamos, de la instrumentación de los contratos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como vamos a ver más adelante, en el punto 6, existen contratos que son formales y no formales. Y ahora vamos a ver bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, la característica básica para poder diferenciar los contratos unilaterales es la existencia de prestaciones a cargo de una de las partes. Unilaterales cuando las prestaciones están a cargo de una sola, ¿sí? Bilaterales no, tenemos prestaciones a cargo de más de una parte, ¿sí? Por lo menos dos, si intervienen dos, y en algunos casos tres, o más. Ahora, cuando nosotros hablábamos de la diferencia, digamos, entre contratos unilaterales y bilaterales, y establecíamos, bueno, estamos mencionando ahora, de que es que una sola de las partes tiene una obligación o una prestación a su cargo, hace un ratito habíamos mencionado de que podían haber situaciones en las cuales existieran contratos en los cuales no hubieran
2 personas interviniendo, sino que pueden haber más. Y mencionamos que un típico ejemplo, ¿sí?, de un contrato con la existencia de más de 2 voluntades era la constitución de una sociedad comercial, una sociedad mercantil. Bien, si yo hablo de un contrato con la existencia de una sola persona obligada a realizar una prestación, una sola persona obligada, ¿sí?, a realizar la prestación, y hablo de contratos bilaterales cuando 2 partes están obligadas a realizar o llevar adelante una prestación, ¿cómo se llaman los contratos en los cuales yo tengo 3, 4, 5 o 6 personas que están obligadas a desarrollar una prestación? En el caso del primero tenemos a los unilaterales, cuando hay 2 tenemos a los bilaterales, y cuando hay más de 3 o 3, ¿cómo se denominan? Se denominan contratos plurilaterales. ¿Está? Anótenlo. ¿Qué serían los contratos plurilaterales? Son los contratos en los cuales intervienen más de 3 personas que asumen una obligación de realizar una prestación. ¿Sí? Más de 2 personas, o sea, 3 en adelante. Esos se llaman, o se denominan jurídicamente, contratos plurilaterales. ¿Sí? Porque hay más de 2. Recuerden, no son 2 que intervienen, son 2, o 3, perdón, no son 3 que intervienen, son 3 o más que se obligan a llevar adelante o desarrollar una prestación. ¿Por qué yo hablo de prestación? Porque el concepto de prestación, chicos, incluye un montón de obligaciones. Una obligación es cuando yo, de alguna manera, me someto o me comprometo a realizar algo. Ese algo, que es la prestación, puede ser varias cosas. Por ejemplo, yo puedo obligarme a pagar una cierta suma de dinero, también me puedo obligar a hacer algo, por ejemplo, realizar una obra, una construcción, ¿sí?, levantar una pared, pintar un inmueble, o me puedo obligar a no hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, no intervenir en determinadas circunstancias. Yo me puedo obligar a dar, a hacer, o me puedo obligar a no hacer, ¿sí? Cualquiera de esas conductas se la denomina una prestación. Dar, hacer o no hacer. ¿Está claro? Yo me puedo obligar a dar, ¿sí?, me puedo obligar a hacer algo, o me puedo obligar a dejar de hacer algo, ¿sí? Cualquiera de esas prestaciones puede generar una contraprestación de mi cocontratante. Por ejemplo, yo me puedo obligar a entregar una cierta suma de dinero, y mi cocontratante se puede obligar a devolverme esa suma de dinero con más un plus, con más un interés, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de mutuo. Yo le puedo prestar dinero a Lautaro Astudillo, por ejemplo, 10.000 pesos, y yo me obligo a dar. Y Lautaro se va a obligar a dar y devolver, ¿sí?, que sería la contraprestación y la obligación a su cargo, ese mismo monto de dinero, tal vez en cuotas, más un interés. ¿Está? Es el típico contrato de mutuo. El mutuo es el típico contrato de préstamo. Ahora, yo también me puedo obligar a hacer algo. Puede venir Lautaro Astudillo y decirme, bueno, necesito que usted edifique una propiedad. Y yo me obligo, ¿sí?, a desarrollar una conducta de hacer, ¿sí? Esa conducta, esa prestación a mi cargo, esa realización de una obra, va a generar en Lautaro una obligación, que sería su contraprestación a partir de mi obra, a abonarme, a pagarme un monto dinerario, lo que se denomina en el derecho el precio, a pagar el precio por la obra que yo voy a realizar, ¿sí? Pero además, puedo tener un contrato en el cual yo puedo celebrar, por ejemplo, con Mara Pérez, que ella me paga cierta suma de dinero para que, por ejemplo, yo no haga algo, ¿sí? Por ejemplo, que me quede inactivo, que no viaje a un lugar, que no haga tal cosa. Yo me puedo obligar a no hacer algo y ella me puede abonar por ese no hacer. ¿Está? Entonces, tenemos conductas de hacer, de dar primero, de hacer o de no hacer. Cualquiera de esas obligaciones, ¿sí?, que uno puede asumir
las vamos a denominar en el ámbito, digamos, de la teoría de los contratos como prestaciones, ¿sí? Una prestación por un lado y una contraprestación por el otro. Bien, entonces, tenemos los unilaterales, tenemos una prestación a cargo de una de las partes, y la otra parte no hace absolutamente nada, no tiene una obligación, por ejemplo, en el caso de la donación. Yo le dono algo a alguien y el otro simplemente no tiene una obligación, simplemente decir, bueno, acepto, y ya está. Por el contrario, tenemos contratos bilaterales cuando tenemos a dos personas en las cuales ambas tienen obligaciones a su cargo. Por ejemplo, una se va a obligar a entregar algo y la parte contraria se va a obligar a pagar algo. Denme un ejemplo de un típico contrato bilateral. Dos personas que intervienen, cada una con una obligación y con una prestación a su cargo. ¿Cuál sería un ejemplo de un contrato bilateral? Contratar un servicio, por ejemplo, yo trabajo en un hospital y contrato el servicio de mantenimiento del hospital. Exacto, muy bien. Exacto, tenemos un contrato bilateral. Yo pago una cierta suma de dinero contra la contraprestación de la empresa de limpieza, creo que me dijiste, Sí, de limpieza, muy bien, que presta un servicio, un hacer, ¿sí? Un hacer. Entonces, la obligación de uno es de dar dinero, pagar por el servicio, y la obligación de la co-contratante es realizar una obligación, desarrollar una conducta de hacer, ¿sí? Prestar el Pero ahí no servicio de sería, limpieza. perdón, ahí no sería plurilateral, porque la Poder, empresa, o sea, si vos contratas un servicio de limpieza, seguramente es una empresa, muy bien, pero bueno, pero ojo, es una empresa de sociedad. supongamos que, para clarificarlo para todos, chicos, y para vos, Rodrigo, Eva López es la responsable administradora de una clínica, no vamos a decir hospital para que no sea un ente público, vamos a decir una clínica. Y yo soy Gastón Danelli, dueño de un, por ejemplo, a ver, una de limpieza, no sé, Limpieza Corn SRL, ¿sí? Ella contrata conmigo para que yo le preste un servicio, ¿sí? Si yo firmo el contrato con Eva como dueño de Limpieza Corn SRL, ¿cuántas personas de alguna manera intervienen en el contrato? Eva López, que es quien paga, la dueña de la clínica, por ejemplo, Clínica San Vicente, sociedad anónima, con Limpieza Corn SRL. ¿Cuántas personas intervienen en el contrato? Dos. La clínica y Limpieza Corn. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo, como persona jurídica, puedo tener 50 empleados. Pero ¿cuántas partes intervienen en el contrato? Dos. El que paga y el que presta el servicio. ¿Está? Entonces, en ese ejemplo, para que nos quede a todos claros, es un típico contrato bilateral. Dos partes, dos prestaciones a cargo, el pago del precio y la prestación de servicio. Si yo tengo 50 Una, empleados, es un tema mío. Es más, los contratos de trabajo son bilaterales. Si yo tengo 50 empleados, yo celebro un contrato con cada trabajador. Cada contrato laboral es un contrato bilateral. Pero imaginemos que Eva López necesita, por ejemplo, a alguien que realice en la clínica la limpieza, por ejemplo, de las oficinas por un lado, pero además necesita que alguien realice la limpieza, por ejemplo, de las zonas, ¿cómo podríamos decir? Eh, ay, se me fue la palabra, pero contaminadas. Habitaciones No, 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 los lugares contaminadas. contaminados. Digamos, los lugares de existencia, por ejemplo, probable de virus, como un bacterias, quirófano. o como un quirófano. No es lo mismo realizar la limpieza de una oficina que que realizar la limpieza, por ejemplo, de quirófano. Entonces, me contrata a mí para que yo realice la limpieza, digamos, de oficinas, pero necesita también una empresa que realice la limpieza de los quirófanos porque yo no estoy autorizado, por ejemplo, por el Estado para realizar esa prestación. Pero está aquí que la empresa de Rodrigo, que se llama Limpieza Plus, Alejandro Cort, sí tiene habilitación del Estado, por ejemplo, para limpiar quirófanos y retirar residuos patogénicos. Entonces, Eva López, como representante de la clínica, puede celebrar un contrato con Gastón y con Rodrigo para de alguna manera cubrir la limpieza de todo el lugar, de toda la clínica. Entonces, ¿qué hace?
firma un contrato con dos empresas, en las cuales una tiene una prestación, que es una limpieza de ciertos sectores, y la otra tiene una prestación que es la limpieza de otros sectores. Ese contrato en el cual intervienen Eva López, Gastón y Rodrigo va a ser un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque hay Más de dos. hay más de dos personas interviniendo y además cada una tiene una obligación y una prestación a su cargo. ¿Está claro? Ese es un típico ejemplo de un contrato plurilateral. Otro contrato La plurilateral. palabra lo dice, profe, ¿no? ¿Sí? Pero está bien lo que dice él porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo 50 empleados, por ahí se da a entender de que, como yo voy con 50 trabajadores, es un contrato plurilateral. Y está muy bien que Yo plantee. iba por el tema, yo lo planteaba también por el tema de la firma de la empresa también. Bien, Porque, o sea, cuando se otorgan, cuando se hace el acta de directorio de asamblea, también o sea, no sé si en el acta de directorio de asamblea o no sé en qué acto jurídico, se nombra bien. quiénes son los firmantes para hacer tareas administrativas, o sea, firmar administrativamente o no sé, sí, administrativamente. Bueno, ¿Quién, les quién tiene adelanto. el poder para llevar los actos de la empresa? Bien, bien. Me gusta que Rodrigo y ustedes también ya hablen de conceptos jurídicos. Por ejemplo, cuando él dice de que no sabe, por ejemplo, si una empresa, quién puede, por ejemplo, tener a su cargo las tareas de representación o administración, por ejemplo, de una persona jurídica, de una empresa, perdón, de una sociedad comercial. Les adelanto. La ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, establece que todos los tipos societarios, las categorías de sociedades comerciales en nuestro país, tienen, entre comillas, tres grandes órganos, ¿sí?, generales. Uno es el órgano de administración y representación, otro es el órgano de gobierno y otro es el órgano de fiscalización. Entonces, ¿qué significa? Que la ley regula claramente que cada empresa, que cada sociedad, cuando se constituye regularmente, por ejemplo, con un estatuto, tiene que designar en su estatuto, en su contrato constitutivo, que es donde ustedes van a saber si la empresa es bilateral, o mejor dicho, si el contrato es bilateral o plurilateral. Es muy sencillo, porque ven cuánta gente firma. Si son más de dos, sabemos que es un contrato plurilateral. Siempre en los estatutos, eh, los contratos constitutivos de las sociedades, cualquier tipo societario que ustedes quieran, por ejemplo, una sociedad colectiva, capital industria, en comandita simple, SRL, SA, SAS, sociedad anónima unipersonal, la que ustedes quieran, siempre el contrato constitutivo tiene que determinar claramente quién va a llevar adelante el órgano de representación. Por ejemplo, en las SRL, quien lleva adelante la representación de la sociedad es el socio gerente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo designo un socio gerente, esa va a ser la persona que va a estar habilitada para, por ejemplo, firmar un contrato constitutivo. Perdón, un contrato cualquiera. Va a formar parte del contrato constitutivo, pero, por ejemplo, si yo fuera el socio gerente de una empresa, yo voy a poder firmar el contrato con Eva López. ¿Por qué? Porque yo estatutariamente, dentro de la sociedad comercial, tengo la facultad de obligar a la sociedad frente a terceros. Entonces, si yo tengo una sociedad comercial con 50 empleados, o somos 10 socios dentro de la sociedad, si bien el contrato constitutivo va a evidenciar un contrato plurilateral, porque hay más de dos personas, cuando yo firme un contrato con alguien, ¿sí?, para desarrollar una actividad, yo, como soy nombrado en el estatuto como socio gerente, yo puedo obligar a la sociedad firmando cualquier tipo de contrato, y yo voy a obligar a la sociedad, en términos generales, a partir de mi firma, porque estoy autorizado a representar frente a terceros a la sociedad. Entonces, cuando yo firmo un contrato, por ejemplo, con Eva López, eso va a ser un contrato bilateral, porque somos Gastón y Eva. Ahora, si el contrato está redactado de modo tal de que las partes son Eva López, Gastón y Rodrigo, ese va a ser un típico ejemplo de un contrato plurilateral. ¿Se entiende?
Ahora sí, profe. Bien. Bien, entonces, tenemos esa doble categoría, unilaterales y bilaterales. Pero ojo, que tenemos como si fuera una suerte, digamos, de subcategoría dentro de los bilaterales, o por afuera, como ustedes quieran, que serían los plurilaterales. ¿Está? Cuando son más de 2 personas. Bien, luego tenemos los contratos onerosos y gratuitos. Bien, ¿cuál es la diferencia, chicos, para que ustedes lo entiendan rápidamente, de un contrato oneroso y de un contrato gratuito? El contrato gratuito es eminentemente un contrato en el cual existe lo que se llama una liberalidad. ¿Sí? Esto es, que una persona se desprende de su patrimonio en forma libre, ¿sí? Sin la existencia de que la otra parte me tenga que abonar algo a mí por mi desprendimiento, ¿sí? El contrato gratuito, típico, es la donación. Yo me desprendo de mi patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, entregándole en donación un bien a Pamela Gauches, pero el contrato es eminentemente una liberalidad. Yo me desprendo, ¿sí? Y ella no tiene que abonarme algo, ¿sí? Por la entrega de una cosa, ¿sí? Del objeto de contrato. En cambio, un contrato va a ser oneroso cuando una de las prestaciones, o digamos, de las obligaciones que asumen las partes, o particularmente una, implica un desprendimiento patrimonial a la otra. ¿Cómo se da esto? A partir del pago, ¿sí? Cuando yo hablo de un contrato oneroso, es porque interviene o parte, digamos, de la contratación involucra o requiere del pago en dinero, ¿sí? Como una de las obligaciones a cargo de uno de los contratantes. En cambio, la liberalidad no va a haber una cuestión de pago de dinero, porque existe una liberalidad, ¿sí? Un desprendimiento desinteresado de una parte respecto de la otra. ¿Está? Entonces, si yo tengo que definir rápidamente un contrato oneroso es aquel contrato en el cual existe una obligación de pagar una suma de dinero, ¿sí? Puede haber, ¿sí? En algunos casos, esto lo vamos a ver después, que el carácter oneroso no implique, digamos, pagar con dinero en efectivo, sino que haya una contraprestación de la otra parte que sea cuantificable en dinero. Pero siempre, cuando yo hablo de un contrato oneroso, tiene que haber una entrega, una prestación y una contraprestación de que sea cuantificable en dinero. Cuando no existe esa cuantificación, cuando no existe un pago, ¿sí? Estamos hablando de una liberalidad y estamos hablando de un contrato gratuito, ¿sí? Yo les expliqué que, por ejemplo, una donación es un típico contrato gratuito. Ahora ustedes díganme, ¿cuál sería un ejemplo de un contrato oneroso? Un contrato oneroso. Denme un ejemplo. Es muy sencillo. Ustedes los abogados también cobran honorarios. ¿Sí? Eso es un típico contrato de servicios oneroso, obvio. Bueno, pero ojo, cualquiera. Bueno, a ver, otro contrato cualquiera. A ver. Generalmente los contratos de servicios son onerosos. A ver. Los contratos de locación, de contrato de, sí, de cualquier servicio, de telefonía, Un contrato de compraventa, chicos. Ustedes compran algo, compran una sí. gaseosa. Esa obligación que tienen de entregar un dinero por el objeto es un contrato típico oneroso. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar. Profe, Sí. ¿una orden de compra también sería un contrato oneroso? Una orden de compra. ¿Quién me preguntó eso? Yo, Eva. Bien. Obviamente, la orden de compra, para el resto que no sabe lo que es, la orden de compra es en un proceso licitatorio, decime si me estoy equivocando, Eva, en un proceso licitatorio, por ejemplo, cuando un hospital público, como creo que me dijo ya que trabajaba, un hospital, tiene que prestar o tiene que desarrollar dentro de las instalaciones del hospital ciertos servicios. Por ejemplo, ustedes ven que cuando van a un hospital les entregan medicamentos. Bien, si ustedes lo meten en una camilla, que el otro día justo estuve en un hospital internado, si uno va a un hospital, llegan y le ponen suero, y lo empiezan a medicar, lo abren, lo cosen, todos los elementos que se utilizan en el hospital, por ejemplo, para poder operar a alguien, son comprados por el Estado o son comprados por la municipalidad,
el Estado nacional, provincial, según la característica del hospital, son comprados a través de un proceso. No es igual que nosotros que vamos a un lugar y compramos y decimos, bueno, dame eso. No, se hacen procesos que se llaman licitatorios o licitaciones, que son generalmente públicas, y tienen distintas modalidades: contratación directa, licitación privada, licitación pública. Bueno, hay un montón de modalidades de contratación, pero que eminentemente es hacer un pedido, ¿sí? En el cual el Estado dice, bueno, yo quiero comprar todo esto, y es una nómina con un montón de renglones, donde dice, yo quiero comprar en el renglón 1, jeringas, renglón 2, antibióticos, renglón 3, no sé, ibuprofeno, renglón 4, y uno pone como un listado identificado con renglones y lo saca a licitación, ¿sí? Ustedes tienen una licitación pública que, por ejemplo, tiene 500 renglones. Entonces, cualquier persona que tiene algo que ofrecer en alguno de esos renglones responde a esa oferta, ¿sí? Con una propuesta, ¿sí? O con un planteo, digamos, de cotización. Uno dice, bueno, yo te cotizo el renglón tal en tanto. Luego de que hay una apertura, se abren todos los sobres y gana el que tiene generalmente el menor precio, y cuando se hace la adjudicación de la licitación, se emite una orden de compra. ¿Qué significa? El Estado dice, bueno, al proveedor tal le compro estos renglones que están acá, al otro proveedor le compro otros, y cuando comunica, ¿sí?, el resultado de la licitación, emite lo que se llama una orden de compra. ¿Qué significa? Le dice al proveedor, bueno, te compro todo esto, por este monto de dinero. El proveedor tiene que entregar, por ejemplo, en el caso que mencionaba, de los medicamentos, y luego, cuando están entregados y el Estado ve que se entregaron los productos con un remito y el proveedor emitió la factura, el Estado tiene un plazo para pagar. Entonces, obviamente que la emisión de la orden de compra implica lo que nosotros mencionábamos hoy, es oferta, aceptación y consentimiento. Cuando el Estado emite la orden de compra, significa que está prestando su consentimiento. Dice, quiero lo que vos me ofreciste. Y con la emisión de la orden de compra y la recepción por parte del proveedor, se perfecciona el contrato. Obviamente, cuando se perfecciona el contrato, el proveedor entrega los productos y el Estado se obliga a pagar el precio. ¿Está? Obviamente. Pero igual se celebra un contrato aparte, porque, o sea, no es que se hace por una sola compra, se hace, o sea, yo te voy a comprar tantas jeringas, pero lo hacemos, o sea, anualmente, y el año siguiente se hace una nueva licitación. Es así en realidad. No, 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 Después, no, o sea, no, no. Pueden haber, ¿no es así? no, no, no. Pueden haber licitaciones que hay contratos. Digamos, yo puedo hacer una licitación y después puedo celebrar un contrato. Pero en la mayoría de las licitaciones públicas, no se celebra un contrato después de compra. ¿Por qué? Porque la emisión de la orden de compra, por parte del Estado, hace que se perfeccione el contrato. ¿Cuál sería el contrato, chicos? En el caso, digamos, de emisiones de órdenes de compra, el pliego de bases y condiciones generales, o el pliego único de bases y condiciones particulares, que es la base de la contratación. Cuando el Estado, por ejemplo, licita en forma pública, publica lo que se llaman, nos estamos yendo de las ramas, pero no importa, les explico para que quede claro. Publica un pliego único, se llama, de bases y condiciones particulares, que es el contrato, vamos a decirlo. Es el contrato. Es, de alguna manera, la estructura que el proveedor lee, y si hace la oferta, significa que ya tiene conocimiento de cuáles son las cláusulas que van a regir esa contratación. Entonces, ¿qué implica? No necesitamos después firmar un contrato, ¿está? Simplemente yo, como Estado, publico el pliego de bases y condiciones particulares, y el proveedor, cuando hace la oferta, dice que se somete y que acepta las cláusulas de ese contrato. Pero en realidad no se llama contrato, sino se llama pliego de bases y condiciones particulares. ¿Está? Cuando el proveedor participa y oferta, ya está diciendo que acepta esas cláusulas, ¿sí? El pliego siempre está armado como si fuera un contrato. Simplemente falta que el otro lo acepte. ¿Está? ¿Me explico, Rodrigo? Sí, ahí se tenía un poco más fácil. Nosotros, yo donde trabajo, por ejemplo, nosotros somos los que llevamos adelante las licitaciones públicas, y esto lo veo a diario. Y por ejemplo, te puedo decir que de 1000 licitaciones,
habrá muy, pero muy poquitas, prácticamente tendría que pensar en cuál, hay un contrato firmado luego de la emisión de la orden de compra. Generalmente, o el principio general, es que si hay licitación, no hay contrato. Y en algunos casos muy puntuales, hay licitación y puede haber, si está previsto de alguna manera muy puntual, la celebración de un contrato, pero no es necesario porque ya el pliego hace las veces de contrato que simplemente falta que sea de alguna manera aceptado por el proveedor cuando oferta. ¿Está? Pero bueno, Hay licitaciones también privadas, o sea, Sí. no, o sea, que no participe el Estado. Sí. Claro, cuando yo te hablo de licitaciones, estoy hablando de licitaciones encargadas a partir del Estado. ¿Sí? Pero, ojo, dentro de lo que sería la normativa nacional y provincial tenemos licitaciones públicas, que son distintos tipos, tenemos licitaciones privadas, y después tenemos otro tipo de licitaciones que son acotadas, que se llaman contrataciones directas. ¿Sí? Todas son formas o modalidades de las licitaciones, pero siempre estamos hablando de contratos bilaterales. ¿Está? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una licitación en la cual se presentan 20 proveedores y se dicta un acto administrativo con adjudicación de varios proveedores? Ahí podríamos estar hablando, ¿sí?, de un acto administrativo complejo en el cual intervienen varias partes, por ejemplo, el Estado y todos los proveedores que están dentro del acto administrativo, y podríamos hablar de un contrato plurilateral, porque tenemos una licitación muy amplia, con muchos renglones y con muchos proveedores que ofertan. Y ahí podríamos hablar de un contrato plurilateral. Pero la realidad, como dice Eva, que las emisiones de las órdenes de compra son siempre dirigidas a un proveedor. Yo no emito una orden de compra general para 20 proveedores. Yo emito una orden de compra para un proveedor, otra orden de compra para otro proveedor. Entonces, esa vinculación contractual siempre es bilateral, no es multi ni plurilateral. ¿Está? Pero bueno, más o menos me expliqué, Rodrigo. Y el resto, Sí, perfecto. si quieren, después yo les puedo pasar un modelo, digamos, de pliego de bases y condiciones particulares como para que lo vean. Y van a ver que tiene la forma de un contrato. ¿Sí? Por eso después no se necesita un contrato posterior. Bueno, falta un minuto. Bueno, quedan unos otros que son interesantes. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con esta clasificación. Véanla, léanla, la charlamos rápidamente la clase que viene sobre los consensuales y el resto. Yo ahora se lo voy a pasar por el grupo, un PowerPoint como para que lo vean este tema de la clasificación. Y terminamos con el tema de los elementos de los contratos. ¿Está? Bueno, profe, buenas Sí, noches. no, ya bastante por eso. Consulta. Sí, El cierre del cuatrimestre y el final, ¿cómo va a ser? mañana me confirman en el instituto. Así que yo seguramente ya Ah, mañana les diga a todos por WhatsApp a ver cómo lo vamos a El, liquidar. el instituto ya mandó un correo diciendo que van a ser presenciales los finales. Sí, El no. tema es entonces. Los Ah, finales sí. Yo digo el cierre de nota del segundo cuatrimestre. ok. Así Dale. que yo ya mañana les Buenísimo. confirmo. Bueno, chicos, buenas noches para todos. Ahora les estoy mandando un ratito ya el PowerPoint con lo que vimos hoy. Gracias. Buenas noches. Saludos. Saludito, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós.